Llega ya la emisión nacional del Comercio TV a nuestras pantallas, 6:55 de la mañana. Dianita, buenos días. Buenos días, Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Es día martes 19 de julio. Mandarles un abrazo enorme, grande a cada uno de ustedes. Que el día sea realmente provechoso. Ha llegado ya Diario El Comercio. Sana costumbre, a los hogares del país. Está ahí en circulación la edición impresa. Los títulos importantes: dice más muertos en Santo Domingo. El Coca también erosiona vidas. Escombros del paro se reutilizan en vías barriales. El estadio de Melec tiene 19 sanciones por sus hinchas. Bueno, esos son los títulos que usted lo puede leer en la emisión impresa del Diario El Comercio, que está en circulación. Ya tienen nombres, den nombres. Una nueva masacre se registró este lunes en la cárcel de Bellavista, ubicada en Santo Domingo de los Áchilas. Las autoridades han contabilizado un total de 13 personas fallecidas y 2 más heridos. Le contamos. En horas de la tarde, antes de que cualquier información oficial confirme el hecho de sangre, en redes sociales ya se mostraba una serie de fotografías de cuerpos mutilados, varios hasta sin cabeza. Se indicaba que eran reos de la cárcel de Santo Domingo, sin embargo, hasta ahí seguía siendo un rumor. De a poco, esas fotografías eran notificadas como verdaderas. El SNAI desde su cuenta de Twitter brindaba los detalles completos. En el Centro de Privación de Libertad número 1, Santo Domingo de los Áchilas, 13 reos se encontraban fallecidos y 2 más heridos. Es bastante probable que podamos, así como se descarte en el transcurso de las horas, están revisando celda a celda, si es que podrían aparecer más cuerpos. Eso no lo tenemos con certeza. De su parte, la Fiscalía General del Estado ratificó que el número de muertos era el indicado por el SNAI. Esto al confirmar que la institución se encontraba en esos instantes levantando los cadáveres del patio donde fueron amontonados los cuerpos. Sobre lo que provocó esta situación en los exteriores del centro carcelario, se escuchó comentar extraoficialmente a familiares que obedecería a una riña, que habría desembocado en un presunto amotinamiento en los pabellones de máxima y mediana seguridad. Se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los Chone Killers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada, liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amotinamiento, quienes intentaban sublevarse. Todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima. Como acción de las autoridades en estos casos, se informó que se logró retomar el control del centro penitenciario con la ayuda de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ya tienen nombres, den nombres. Informó Javier Rosero. Y amigos, es que durante este día lunes incidentes se registraron en la cárcel del Inca. Aunque no pasó a mayores, la situación fue controlada por las autoridades. Varios reos resultaron heridos. En las requisas se encontró armas blancas. Aproximadamente a las 12 horas con 50 minutos se dio un altercado entre los internos. Como resultado de esto, tenemos 7 personas que han sido heridas por objetos contusos. Han sido atendidos por el Cruz Roja Ecuatoriana y no se registra ningún otro tipo de lesiones de gravedad. Se están realizando las actividades. Hasta el momento se han encontrado ciertas armas blancas, pero como todavía no se termina el procedimiento de los pabellones, vamos a encontrar más elementos. Y las cárceles aún continúan con sobrepoblación de reos, según el SNAI. En junio se registró un hacinamiento del 8,72%. Desde la Asamblea se analizan reformas al COIP que permitan disminuir la cantidad de personas privadas de libertad. Reducir el hacinamiento en las cárceles del país es uno de los grandes retos, pues en las prisiones existe sobrepoblación de reos. Pero, ¿cómo hacerlo? Desde la Asamblea Nacional se analizan reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se proponen figuras legales como el doble conforme. Hoy se está creando justamente esa nueva instancia porque no hay la posibilidad de apelar en temas penales
a una tercera instancia. Es decir, si alguien es declarado inocente y luego culpable, ya no tiene una tercera instancia. Por eso se llama el doble conforme. Es decir, debe haber dos criterios, o para sentenciarlo o para dejarlo en libertad. Debe haber dos criterios. El presidente de la Comisión de Seguridad ya presentó el proyecto de ley para reducir el hacinamiento carcelario. La normativa también clarifica elementos de cálculo para las indemnizaciones por sentencias penales. Cuando hay un conflicto entre dos personas por un tema penal y el juez sentencia que se pague una indemnización, hoy día no hay forma de calcularla, depende del criterio del juez. En esta reforma estamos estableciendo claramente las formas de cálculo de estas indemnizaciones, y esto también va a ser una herramienta valiosa para el eje judicial. En la Comisión de Justicia ya se está elaborando el informe para primer debate del COIP. Estas nuevas propuestas aún no están incluidas, pero con el tiempo podrían sumarse a otras que ya están en análisis. Existen dentro de estas iniciativas el régimen semiabierto, así como también las de boletas de excarcelación para, de acuerdo al buen comportamiento, etcétera, de cada PPL. La crisis carcelaria es uno de los pendientes que al Estado aún le falta por resolver, informó Valeria Navarro. En torno a los diálogos entre el gobierno y el sector indígena, autoridades del Ejecutivo confirmaron que en la mesa técnica relacionada con la banca pública y privada se llegó a acuerdos concretos. La condonación de deudas y la entrega de recursos para créditos productivos son algunos de los puntos que se han avanzado. Los acuerdos de la Mesa 2 se encuentran firmados por los actores principales del diálogo, es decir, entre el sector indígena y el gobierno nacional. En general, 4 puntos son los alcanzados. Condonación de deuda, reestructuración, refinanciamiento y recalificación crediticia, además de las nuevas aperturas de líneas de crédito productivo. Y en detalle, la condonación de deudas quedará hasta $3.000, esto en la banca pública. En sí el beneficio es como para 27.000 ecuatorianos. Ahora, mientras que desde los $3.000 a $10.000 de valores vencidos, los deudores podrán gestionar un refinanciamiento con varias ventajas. Hasta 10 años plazo, con 3 años de gracia total. Esto es, no hay pago de capital e interés en esos 3 años, empieza el pago en el mes 37 y los intereses vencidos como tales empiezan a ser pagados en el año 8, 9 y 10. Lo que tiene que ver con crédito de oportunidades, a los 100 millones entregados, se confirmó que se le entregarán 200 millones más. Con el programa del 1%, 30 años plazo. También en el decreto ya está 100 millones de dólares en el crédito productivo. Esto es al 5% de interés hasta 10 años plazo. A ello agregamos 120 millones de dólares canalizados por la CONAFIPS a las cooperativas para lo que sería crédito microcrédito. Otros 100 millones lo tendrá la Corporación Financiera Nacional para microcréditos a través de los bancos. La suma de estos son 540 millones de dólares que van a permitir que la base de la pirámide productiva tenga acceso a recursos. Aquellos que han tenido deuda vencida puedan restablecerse. De las 10 mesas técnicas, resuelta en su totalidad se encuentra la de banca pública y privada. En los próximos días se anunció si avanzará con la temática de fomento productivo y la de petróleo y minas. Por verse los resultados también consta la mesa de subsidios. Informó Javier Rosero. Y la aprobación del reglamento de la Ley de Desarrollo Económico para que nuevas inversiones accedan a la reducción del impuesto a la renta y a la eliminación de la reserva de liquidez en la banca para ampliar el financiamiento son algunas de las 14 propuestas que la Cámara de Industrias de Guayaquil presentó para la reactivación económica. Creen que 18 días no fueron pocos para seguir postergando decisiones urgentes en manos del Ejecutivo. El reglamento a la Ley de Desarrollo Económico que fue aprobado en noviembre. Esto es lo que tiene que ver con el incentivo del 3% y el 5% cuando se firma contratos de inversión. Estamos en julio y todavía no hay el reglamento. Exigen lo mismo para la aplicación automática de la devolución del IVA. Además, la ampliación de ítems que puedan acceder a beneficios tributarios. La incorporación de ciertas materias primas y bienes de capital
que todavía no están en el listado de crédito tributario para lo que es el ISD. Pero en el gobierno consideran que al margen de estas exigencias hay un norte que lo tienen claro tras un año de gestión. Asegurar el gasto social. La segunda parte, bajar la carestía de la vida, bajar los atrasos que tiene el gobierno. Y la tercera parte, crecer la economía, construir obra pública. Aún así, también dicen que hay disposiciones administrativas que limitan a la banca en la ampliación de líneas de crédito. Con la reserva de liquidez también esta es adicional. Lo que estamos pidiendo es que se elimine esta reserva de liquidez, que se mantenga el encaje, como bien usted lo mencionaba. Y disminuir muchas de las actividades que tiene el Banco Central, volver a que la gente pueda venir a invertir con seguridad. Todas fueron entregadas al ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones el viernes pasado. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y el presidente Lazo anuncia avances positivos sobre la renegociación de la deuda con China y los contratos con las petroleras. Le vamos a contar. Que habrán excelentes noticias no solo en la renegociación financiera de la deuda, sino también en la renegociación de los contratos petroleros con China, donde el Ecuador va a recibir un beneficio importante, porque la renegociación se basa fundamentalmente en el cálculo del precio del barril de petróleo. Comisiones de China con Ecuador que están negociando técnicamente y que espero en muy pocos días hacer un anuncio importante. Y mediante una demanda de inconstitucionalidad, el Frente Unitario de Trabajadores FUT pretende dejar sin efecto el decreto ejecutivo 457, mediante el cual el régimen busca optimizar recursos económicos en el sector público. Con fecha 18 de junio, el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 457 que buscaría optimizar el gasto público, mismo que reemplazaría en su totalidad al 135 de septiembre del 2017, emitido por Lenín Moreno. Miguel García, representante de los servidores públicos, tiene reparos. Es exactamente igual en el 98%, pero una copia textual del decreto 135. Es partidario que se pueda mejorar poniendo en orden la casa, con 100.000 partidas que en muchos casos no son necesarias, como poner freno a lo que califica como desafueros en la jerárquica superior. Se les paga a la jerárquica superior semestralmente un bono de eficiencia. ¿Por qué se les paga de eficiencia, señor periodista? Si de acuerdo a las obligaciones que tenemos los servidores públicos, tenemos que servir con eficiencia. Es una obligación nuestra. Y el último promedio del pago semestral bordea los $7,000 semestrales. Pero eso no sería todo. Por el bono geográfico se paga alrededor de $1,200 mensuales a los funcionarios que trabajan fuera del lugar de residencia. Me parece bien lo que está haciendo el 457, el decreto que está siendo impugnado, que dice que solo se pagará contra factura. El dueño de casa te da la factura, el señor está trabajando aquí y está pagando $300 de arriendo. Eso es lo que le va a ayudar el Estado. En contraposición, el Frente Unitario de Trabajadores FUT presentó una demanda de inconstitucionalidad. Porque con esta situación, con esta forma de tratar, lo único que se quiere es precarizar la relación laboral, se quiere despedir a los trabajadores a cuenta de optimizar gastos económicos en el Estado. Segundo está la supresión de puestos. ¿Qué significa esto? Si un servidor público se jubilara, en vez de reemplazar ese puesto, lo que estaría haciendo es suprimirlo. Entonces, ¿cómo se va a generar empleo? En manos de la Corte está la suerte que pueda correr el decreto 457, informó Héctor Romero. Y la Asamblea elegirá a su primer y segundo vicepresidente este día jueves. Hasta la fecha, los partidos no han oficializado los posibles postulantes, aunque extraoficialmente ya se conocen algunos nombres. Este jueves a las 9:30 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará para decidir quiénes ocuparán la primera y segunda vicepresidencia del Legislativo. El jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, detalló una de las estrategias que estaría planificando la nueva mayoría liderada por el correísmo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que Joana Moreira suba para que el espacio que deje Joana Moreira se lo den al Partido Social Cristiano. Con eso la idea
tiene un espacio y Mireya Pazmiño, porque es la candidata de Correa, sube a la primera vicepresidencia y con eso está todo listo. Con el cambio que se dio el fin de semana en la dirección del Partido de Izquierda Democrática, se modificaría el panorama y quienes antes criticaban y catalogaban a Johanna Moreira como rebelde y disidente, ahora podrían apoyarla. Si es una compañera nuestra, en función de que se fortalezca la presencia y que vaya en beneficio del país, pues nosotros no tenemos ningún problema. Johanna Moreira jugaría un papel clave. Ella actualmente es vocal por Izquierda Democrática en el Consejo de Administración Legislativa. De subir a ocupar la segunda vicepresidencia, dicho puesto podría ser ocupado por el Partido Social Cristiano. Para ello suenan 3 nombres: Jorge Avedravo, Pedro Zapata o Mayori Chávez. Ahora, la primera vicepresidencia, que también está vacante, podría ser ocupada por el correísmo con Marcela Holguín a la cabeza, o Pachacutic con Mireya Pazmiño o Mario Ruiz. El oficialismo, por su parte, ha quedado fuera de estas negociaciones. Incluso han tratado de presionar a que nuestra bancada legislativa ponga nombres. Desde una vez se lo decimos, nosotros no vamos a ser parte de un reparto que está desinstitucionalizando esta Asamblea Nacional. Resuelvan allí. Si el fin de semana no les fue suficiente, si 45 días no les han sido suficientes, ¿qué le está quedando al país? Se espera que en los próximos días se oficialicen los nombres que ocuparían las vicepresidencias de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Y como parte de la elección de autoridades seccionales, las organizaciones y movimientos políticos en esta semana deberán iniciar el proceso de democracia interna para definir sus candidatos. Esto con la vigilancia del Consejo Nacional Electoral, quien al final dará su aval o no a la designación. El movimiento político al interior de las organizaciones políticas se intensifica, aún más cuando faltan pocos días, el 7 de agosto, para que dejen sentadas las alianzas electorales, lo que se puede hacer de forma electrónica. Paralelamente arranca el proceso de democracia interna, del 22 de julio al 5 de agosto. El consejero José Cabrera advierte que esto no es un saludo a la bandera. Es obligación que se comunique al Consejo Electoral y se solicite un veedor. El informe de ese veedor es fundamental, que se haya cumplido lo que indica tanto el Código de la Democracia como sus reglamentos internos de las organizaciones políticas. De lo contrario, puede ser declarado inválido el proceso. Así es, en caso contrario, el Consejo Electoral no aceptaría ese proceso de democracia interna, que es obligatorio para inscribir candidaturas. Existen 3 mecanismos que se pueden aplicar. Elecciones primarias abiertas, donde pueden participar quienes constan en el padrón electoral, a pesar de no tener relación directa con el partido o movimiento. Elecciones primarias cerradas, ahí intervienen solo los afiliados o adherentes permanentes. Y la última modalidad, la representativa, con la presencia de representantes de las jurisdicciones de la organización política. Carlos Aguinaga, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, lamenta que por lo general se opta por la última. Se torna estas elecciones representativas en una burla a la democracia interna de las organizaciones políticas, porque no existe en el Ecuador, hay que decirlo con claridad, pero sí es un requisito para completar o iniciar el proceso de inscripción de candidaturas. Situación que se prestaría para los denominados partidos de papel o alquiler. Hemos vivido de reforma en reforma. Y la reforma, como es manejado por la Asamblea, que está controlado por los partidos políticos, no caminamos a una reforma seria. Claro. Lo cierto es que si nos sentimos o no representados, los ecuatorianos nos aprestamos para las elecciones seccionales del 2023. Informó Héctor Romero. Vamos a contarles al reto. 7:19 en la mañana, 6 grados centígrados tiene la ciudad de Quito a esta hora. La CENESID acompañará, supervisará los procesos de admisiones de las universidades del país. La titular de la institución anunció además que se trasladará al presupuesto a aquellos centros que lo necesiten. Andrea Montalvo, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, precisó cómo se manejará la transición en la devolución a las instituciones de los procesos de admisión. Desde la institución se aclaró que a pesar de entregar esta competencia, persistirá el inconveniente de la cantidad suficiente de cupos. El pasar el
el examen de educación superior y el proceso de admisión a las universidades en efecto no soluciona el tema de cupos. Sin embargo, se pretende que las instituciones de educación superior vayan incrementando paulatinamente su oferta académica para que más jóvenes tengan una oportunidad de continuar con sus estudios superiores. Cada universidad y cada institución de educación superior, en el uso de su autonomía responsable, maneje su propio sistema de admisión, pueda recibir a los estudiantes conforme a sus habilidades y competencias. La CENESID acompañará el proceso de creación de los sistemas de admisión, asegurándose de que estos garanticen equidad para todos los aspirantes. Acompañar significa utilizar recursos tecnológicos de punta que nos permitan hacer un adecuado monitoreo y garantizar el acceso a la educación superior a la juventud ecuatoriana. La institución además traspasará el presupuesto que manejaba para el examen de acceso a las universidades a cada una de ellas. Se verán trasladados de manera equitativa y de manera articulada para las universidades que así lo requieran. Con el retorno de la admisión a las universidades, el gobierno anhela que las cifras de acceso a la educación superior se incrementen en comparación con el último año, en donde únicamente 90.000 estudiantes secundarios pudieron obtener un cupo y 160.000 quedaron rezagados. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. Y el municipio de Guayaquil aprobó una nueva ordenanza que exigirá a los ocupantes de motocicletas portar cascos homologados que cuenten con la placa del vehículo en la parte trasera. Esta nueva medida entrará en vigencia en aproximadamente 2 meses. El fin de la iniciativa es reducir el índice delictivo en Guayaquil. Para ello, una nueva ordenanza municipal estipula que los conductores y pasajeros de motocicletas deberán portar cascos homologados. Y no solo eso, estos accesorios de seguridad tendrán que contar con la placa del vehículo en la parte posterior. La exigencia de que cada conductor use el casco y en cada casco, un casco homologado, tenga la necesidad de exhibirse el número de placa. ¿Por qué? Porque se trata de vincular al vehículo, en este caso a la moto, con el conductor, que pudiera estar ligado a algún tema delictivo. El concejal Jorge Rodríguez informa que la ordenanza ya fue debatida y aprobada, por lo cual esta semana será publicada en la Gaceta Municipal y en el registro oficial. De allí, en un plazo de aproximadamente 2 meses, entrará en vigencia y será controlada por la Agencia de Tránsito. La ATM y sus técnicos elaboren un instructivo que va a ser una normativa que va a dar todos los detalles, las especificaciones, para que usted, conductor, sepa exactamente a qué tiene que atenerse. Pues está bien, es bueno. ¿Usted cree que esto va a reducir el índice delictivo en Guayaquil? La verdad, siendo sincero, no. Yo soy sincero. Para mí está bien porque de todas maneras la persona que va en la moto se ve directo el número de la placa y todo. Para mí está bien para que ya se acabe estos sicariatos y tantas criaturas que están muriendo ahora. La sanción por incumplimiento de la medida será del 20% de un salario básico unificado, es decir, de $85, más la retención de la motocicleta por 3 días, informó Jorge Salazar. El plan de contingencia del transporte urbano en Quito podría entrar en marcha en el mes de noviembre, amigos, antes del inicio de la operación comercial del metro de la ciudad. Generar un carril adicional en las vías para uso exclusivo de buses es una de las alternativas. Veamos. Tras la determinación de algunas imprecisiones señaladas en el informe emitido por la Procuraduría General del Estado al concurso de rutas y frecuencias que inició en el año 2021, y con ello el anuncio del alcalde Guarderas que solicitará la nulidad del proceso, la Secretaría de Movilidad busca alternativas para que el transporte público urbano en superficie nutra al metro de Quito. Estamos hablando de un proyecto para que en las vías normales en las que actualmente circulan las unidades por distintos carriles no lo compartan con vehículo privado, sino que dando ventajas o privilegio al transporte público, desmotive el uso del vehículo privado. Este plan estaría listo en noviembre, un mes antes del inicio de operaciones comerciales del metro. Sus representantes piensan que con una adecuada organización no será necesario eliminar de circulación a los buses que existen. Lo importante es que cuando se reordenen estas rutas, la mayor parte de estos buses van a poder utilizarse en zonas en las cuales los pasajeros quieren acceder al sistema de transporte central de la ciudad. Los representantes del metro también señalaron que la norma da un plazo de 1 año luego del arranque de operaciones para interconectar todos los sistemas de transporte público urbano.
estrictamente dentro de lo que dispone la Ordenanza Metropolitana 17, que dice que primero se integran los sistemas municipales y luego se integrarán los otros sistemas de superficie. Por lo que el concurso de rutas y frecuencias sí debería efectuarse y la alternativa de uso de un carril adicional para los buses sea solo una disposición no permanente. A que una vez se subsanen los temas jurídicos, poder iniciar un nuevo concurso. En tanto, la firma del contrato con el operador del Metro de Quito se realizará en las siguientes semanas. Además, se aspira a firmar convenios y buscar proveedores para el monitoreo de las cámaras de videovigilancia y servicios de Internet dentro de los túneles, informó Sofía Vintimilla. Y mucha atención, amigos televidentes, el aislamiento por COVID positivo para trabajadores del sector público y privado será de 5 días de reposo médico y al regresar a sus labores deberán usar mascarilla de manera obligatoria por 4 días. Este es el nuevo lineamiento aprobado por el COE Nacional. El país registra un incremento sostenido de contagios por COVID-19. La última semana se reportaron 11.000 casos y son nuevos los lineamientos de aislamiento para trabajadores del sector público y privado que hayan contraído el virus. Por lo tanto, cualquier funcionario que dé positivo para COVID, su certificado de aislamiento, es decir, de descanso médico, ya no va a ser 14 días, sino será 5. Y posterior a ello tendrá que tener 4 días obligatorios con mascarilla. Según Juan Zapata, presidente del COE Nacional, el cambio de tiempo de reposo médico por la enfermedad responde a los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud. Si bien cada día hay nuevos contagios, los pacientes no requieren hospitalización. 15%, en UCI el de hospitalización estaba del 7 al 10%. Estamos con datos bajos. Cuidado, pensemos de que la pandemia ha terminado, que el virus se ha terminado. El epidemiólogo Daniel Simancas tiene otro punto de vista sobre este nuevo lineamiento que ya está vigente. Explica que hay pacientes COVID que al 5.º día se complican o desarrollan síntomas. Hay casos que el paciente muy sintomático, con mucha secreción, al 5.º o 6.º día empieza incluso a complicarse, así que hay que ir de la mano de un especialista, de un médico, para generar protocolos que no pongan en riesgo a las instituciones. Mientras que en los puntos de triaje siguen llegando personas con síntomas asociados al COVID. Erika Reascos dio positivo. De acuerdo a su estado de salud, el médico le envió más días de reposo. Me he asustado porque es la primera vez. Tengo que aislarme 7 días, lo que dice el médico. ¿Vacunado? Sí. ¿Cuántas dosis? Las 2. Hay criterios divididos de los propios pacientes del tiempo de aislamiento por COVID. Pero ahora estos 5 días, no lo veo muy recomendable porque creo que todavía puede estar el virus activo, entonces sí puede existir un contagio a las demás personas. Tampoco será necesario presentar una prueba negativa para volver al trabajo. Lo que sí es indispensable, el uso de la mascarilla. Informó Priscila Cadena. La ciudad de Quito será sede de la gira de salud mental Cambia tu Mente, el evento que se llevará gracias a una alianza en cooperación interinstitucional que mediante este seminario busca levantar una voz de esperanza con quienes padecen enfermedades mentales y así evitar suicidios. Que cada año a nivel global se registran cerca de 800.000 suicidios. Eso es un hecho. Es que el suicidio es considerado como la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Esto ha llevado a crear una alianza interinstitucional entre el municipio de Quito y la comunidad extravagante Punto Mente, a llevar a cabo la gira Cambia tu Mente, la misma que busca involucrar a personas que sufren o tienen un familiar que padece enfermedades mentales. Es muy importante prevenir llegar a estos puntos tan álgidos y prestar atención a los síntomas que llevan a las personas a la depresión. Alexandra González es fundadora de la comunidad Extravagantemente y conferencista de esta gran gira que se llevará a cabo en la ciudad de Quito. Ella más que nadie sabe lo que significa atravesar un problema, el cual parece no tener salida, y desde su dura experiencia busca ayudar a más personas. Por años viví depresión y en el 2012 fui diagnosticada con esquizofrenia, una enfermedad que los psiquiatras aseguran no tiene cura. Y hoy, después de 10 años, hoy puedo decir que sí se puede ser sano, la sanidad del alma. Francisco Viteri es el secretario de Salud del municipio de Quito y cuenta que en el país los datos son alarmantes. Del año
2021 tenemos 173 suicidios en la ciudad de Quito, es la ciudad con mayor número de suicidios. Precisamente para evitar que más tragedias como estas ocurran, hacen un llamado a la ciudadanía para que participen de esta gira de salud mental Cambia tu Mente. Esto será el miércoles 20 de julio a las 7 p.m. en el Teatro San Gabriel. La gira, el seminario Cambia tu Mente. Recuerde que ninguna oscuridad dura para siempre. Asista a este evento donde expertos le ayudarán a superar los problemas que hoy se encuentra atravesando. Informó Ismenia Solórzano. Y al regresar, amigos... Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Seguimos informando. En el centro de Esmeraldas ocurrió un nuevo hecho violento. Se trata del asesinato a un joven de 23 años quien aparentemente tenía antecedentes penales. Así fue como quedó tendido en la calle el cuerpo de un joven de apenas 23 años, identificado como Anthony H. Los hechos se registraron en pleno centro de Esmeraldas, entre las calles Pichincha y Pedro Vicente Maldonado. En criminalística hemos realizado el trabajo técnico en cadáver de sexo masculino. De igual manera se ha hecho el levantamiento de 4 indicios balísticos, vainas percutidas calibre 380. Y es que fueron estos disparos los que causaron conmoción en los habitantes de Esmeraldas, pues en pleno día ocurre un nuevo hecho violento que deja una víctima mortal a plena vista de todos. Todavía no tenemos a una persona familiar que ya lo identifica plenamente, pero tenemos por acá las microdactilias para verificar la identidad de esta persona. Sí. Si bien el hecho continúa bajo investigación, extraoficialmente se conoce que la víctima, al parecer, tenía antecedentes penales. No obstante, las causas que llevaron a desconocidos a quitarle la vida pronto se sabrá. En lo que va del año, la provincia verde ya registra más de 250 muertes violentas. Informó Ismenia Solórzano. Varios impactos de bala le quitaron la vida a un joven trabajador en un mercado de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Al parecer, la víctima había salido hace pocos días de la cárcel. Tendido en una calzada sin vida quedó quien respondía a los nombres de Jorge Gordillo, de 24 años de edad. La muerte le llegó cuando estaba sentado en una esquina de la cooperativa 17 de diciembre de Santo Domingo de los Áchilas. Al parecer trabaja aquí en el mercado desde hace, lo que se indican las personas es que desde hace 6 meses anteriores no había aparecido por este sector. Recién hace unos 5 días ha vuelto a llegar acá a este sector y prácticamente le andaban buscando, se podría decir, para poderle dar la muerte a este señor. Quienes transitaban por la calle Francisco Robles y Andrés Córdoba, poco fue lo que pudieron observar de quién o quienes con arma de fuego en mano tiñeron de sangre la calle. Estaba parqueando carro abajo cuando nosotros escuchamos los disparos y ya venimos a ver, ya lo vimos. Sí, ya venimos a ver, ya lo vimos tirado ahí ya que estaba vivo todavía cuando yo vine. Ya tenemos las cámaras de video, se está recopilando información por las unidades investigativas para realizar el respectivo seguimiento en este caso. Los uniformados no descartaron que esta nueva víctima mortal esté relacionada a disputa de terreno que quieren controlar las bandas delictivas. Aproximadamente tenemos como 8 indicios de vainas percutidas. Asimismo tenemos como conocimiento de que el señor ya tenía un antecedente anterior y estuvo en prisión y recién parece que ha salido. A la policía no le quedó más que recopilar toda la evidencia que le permita dar con quien al parecer no le tembló la mano para cumplir con el encargo. Informó Héctor Romero.